Los mormones, cristianos o apóstatas. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son los mormones? El mormonismo y su fundador, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida originalmente como la Iglesia de Cristo, es una iglesia derivada del cristianismo que fue fundada por Joseph Smith en el año 1830 en New York. Se convirtió en un movimiento sectario durante un periodo turbulento de la historia religiosa americana. El profeta de los mormones Joseph Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, y falleció el 27 de junio de 1844 en Carthage, Illinois. Fue criado en la pobreza y en la superstición, y aunque no tuvo una educación formal, fue instruido en la lectura, escritura y en aritmética básica. Smith no era un hombre de Dios. Él nunca predicó ni practicó la palabra de Dios como está en la Biblia. Joseph Smith murió asesinado porque no caminó con Dios. Él fue engañado por el diablo y ese fue su destino. Primera visión de Joseph Smith. Según Smith, cuando tenía 15 años en 1820, aseguró haber recibido una visita personal de Dios y del Señor Jesucristo. Él preguntó a qué iglesia debía unirse. Dios y Jesucristo supuestamente le dijeron que se uniera a ninguna, porque todas las religiones y credos eran falsos y todos los ministros eran corruptos y una abominación ante Dios, según la perla de gran precio. Smith en 1830 dijo que había recibido instrucciones de parte de Jehová Dios para restablecer la iglesia cristiana verdadera y que el libro de Mormón sería el único medio para restablecer la doctrina correcta de la iglesia restaurada. Esta supuesta visita es contada en el Diario de Discursos, una compilación de sermones. Segunda visión de Joseph Smith. En 1823 un ángel llamado Moroni había visitado a Smith y éste le condujo a una colina cerca de Palmyra, New York, y le indicó a Smith dónde podía desenterrar unas placas de oro que estaban allí desde el año 421. Moroni era el hijo resucitado de Mormón, pero ahora era un ángel. Las placas de oro fueron traducidas por Smith de sus jeroglíficos en antiguo egipcio y llegaron a conocerse como el Libro de Mormón. Moroni y las placas de oro. Los mormones creen que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una restauración de la Iglesia primitiva establecida por el Señor Jesucristo según sus creencias y afirman que Él es el fundador de la Iglesia mormona. Los primeros seguidores de Joseph Smith fueron llamados mormones y su fe fue llamada mormonismo, nombres derivados del Libro de Mormón. Mormones, la Iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Son los mormones la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Obedecen lo que Él dice que se haga, según la palabra de Dios? ¿No nos advierte que nos cuidemos de los falsos profetas? La Biblia nos advierte así en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿No fue esto lo que hizo Joseph Smith al fundar esta secta satánica? Smith no era maestro o profeta, sino un engañador y mentiroso que tergiversó la Biblia a su conveniencia. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
Bien lo toleráis. Lee la Biblia para que conozcas la verdad. Esta secta no es cristiana. Mormonismo, ramas y facciones. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ahora como Comunidad de Cristo o Josefinos. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Strangistas. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Edriquistas. Iglesia de Cristo del Lote del Templo. Iglesia de Jesucristo Bickertonita. Iglesia de Jesucristo Cutlerista. Los mormones y sus falsas doctrinas enseñan que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres seres separados y distintos. Se consideran la verdadera iglesia cristiana. Ellos creen que Dios restableció la iglesia primitiva cristiana por medio de Joseph Smith. Ellos creen que Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan se les aparecieron a Joseph Smith en forma de ángeles y le otorgaron autoridad sacerdotal. Los mormones creen que en un principio todas las personas existían como espíritus o inteligencias. Los mormones creen que el creyente debe recibir ciertas ordenanzas para ser salvo. Por eso ellos hacen las ordenanzas en nombre de personas ya fallecidas. Creen que el fallecido acepta o rechaza la ordenanza en el mundo de los espíritus. Creen que la Biblia está incompleta y que se le han introducido errores. Los mormones ven a Jesucristo como la figura principal de su religión. Ellos creen que hay tres diferentes niveles de reinos en la vida venidera: el reino celestial, el reino terrenal y el reino celestial, las tinieblas exteriores. Creen que Jesucristo y Lucifer son hermanos. Los mormones creen que la encarnación de Jesucristo fue el resultado de una relación física entre Dios el Padre y María. Creen que cualquier ser humano puede convertirse en un Dios. Según Smith, Dios le mandó instituir la poligamia. El Dios de los mormones era un hombre en otro mundo. Los mormones creen que el bautismo es necesario para la salvación. Por lo tanto, aún los muertos tienen que bautizarse mediante un sustituto o un familiar en vida. Ellos dicen que son los administradores legales del bautismo y ninguna otra iglesia o religión tienen autoridad para bautizar. Ellos creen que Smith y sus sucesores son profetas modernos que reciben revelación de Dios para guiar la iglesia mormona. Joseph Smith incorporó la poligamia en la religión mormona como una falsa doctrina. La poligamia permite a una persona casarse con varios individuos al mismo tiempo. En Mateo capítulo 22, versículo 30, Jesucristo dice claramente: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Smith apoyó la poligamia y declaró que los hombres podrán tener múltiples mujeres en el cielo. ¿Predicó Jesús esta doctrina cuando estuvo en la tierra? Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 dice claramente: mas si aún nosotros, Pablo hablando de él mismo y de los apóstoles específicamente, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito. Predicar falsas doctrinas implica ser maldito. Toda religión que predica falsas doctrinas y tuerce el evangelio de Jesucristo es maldita, según la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra de Dios no miente. 10 mentiras de los mormones. Los mormones pueden convertirse en dioses y diosas.
Las mujeres odiosas pasarán la eternidad en plena sumisión a sus maridos o dioses. Las mujeres mormonas darán a luz para siempre a bebés espíritus. Los hombres mormones tendrán múltiples mujeres en la poligamia eterna en el cielo. Las iglesias cristianas son una abominación. El Padre Celestial, o sea Dios, es un hombre que vive con su esposa Madre Celestial, o sea María, en un planeta cerca de la gran estrella Kolob. Los amerindios descienden de los lamanitas, que eran israelitas que maldijo Dios con la piel oscura. Dios el Padre tuvo relaciones sexuales con María para concebir a Jesucristo, que es el hermano de Lucifer. Según los mormones, ellos necesitan 4 apretones de manos secretos para entrar en el cielo. Joseph Smith reveló que el actual huerto del Edén está en el condado Jackson, en el estado de Missouri. Y por ahí siguen las mentiras. Las 4 fuentes escriturales de los mormones. La Biblia debe estar traducida correctamente según los mormones, pero ellos nunca aclaran cuáles son los versículos que están incorrectamente traducidos. El Libro de Mormón fue traducido por Joseph Smith y publicado en 1830. Smith aseguraba que era el libro más correcto del mundo y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo sus preceptos más que con cualquier otro libro. Doctrina y Convenios son considerados escritura por los mormones, que contienen una colección de modernas revelaciones acerca de la Iglesia de Jesucristo y de cómo ha sido restaurada, según ellos. La perla de gran precio es considerada por los mormones como clarificadora de doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia, y añade su propia información acerca de la creación del mundo. Los mormones no son cristianos. Los mormones usan la versión bíblica de King James Bible como texto bíblico oficial para su iglesia. Ellos creen que Dios restableció la iglesia primitiva por medio de Joseph Smith. En teología mormona, verdades perdidas son restauradas en el Libro de Mormón, que ellos consideran como su divina escritura y en igualdad a la autoridad de la Biblia. El canon bíblico de los mormones también incluye una colección de revelaciones y escritos contenidos en la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Estos libros, así como también la traducción de la Biblia por Joseph Smith, contienen distintos grados de aceptación como escritura divina entre las distintas denominaciones del movimiento de los santos de los últimos días. El mormonismo es erróneamente incluido dentro del cristianismo y los mormones se proclaman cristianos. La fe mormona se proclamó a sí misma como la Iglesia de Jesucristo original y restaurada desde sus inicios. Aseguran que denominaciones existentes creen en doctrinas erróneas y por eso Dios no las reconoce como parte integral de su Iglesia y reino. Las mentiras de esta secta son obvias a la luz de la Biblia. Mateo capítulo 7 versículo 15 aconseja: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Las religiones en nuestro mundo pueden declarar que son cristianas, pero Jesucristo advierte en Mateo capítulo 7 versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Las estadísticas mundiales de los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también son dueños de aproximadamente unos 15 centros de entrenamiento misionero y aproximadamente 4 universidades y colegios. Además, ofrecen servicios adicionales a sus seguidores y a los nuevos miembros. El sucesor de Joseph Smith, Brigham Young,
Uno de los sucesores de Joseph Smith afirmó: no hay hombre ni mujer en esta dispensación que pueda entrar en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Todos tienen que tener el certificado de Joseph Smith como pasaporte para la entrada en las mansiones donde Dios y Jesucristo están. Él, Joseph Smith, reina supremo, un ser en su esfera, capacidad y llamado, como Dios lo hace en el cielo. Este decreto de Brigham Young es de acuerdo al diario de discursos. El sucesor de Smith, Brigham Young, nació el 1 de junio de 1801 y murió el 29 de agosto de 1877. Fue el segundo presidente de la notoria Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él fundó la capital del estado de Utah, Salt Lake City, University of Utah y la Brigham Young University. Young tuvo un total de 56 esposas y 56 hijos. Él era un polígamo que creía en la poligamia al igual que Smith. Joseph Smith murió engañado. El profeta mormón Joseph Smith murió engañado. Él escuchó espíritus de demonios que lo llevaron hasta la muerte. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Jesucristo y nadie más. Los hombres o religiones nos salvan. Los hombres se equivocan, pero la palabra de Dios no se equivoca. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan capítulo 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No es por medio de nadie más, sino por medio de Jesucristo. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.